gobierno con todas las garantías. El gobierno del Partido Popular, con experiencia de gestión y con soluciones. A doña Esperanza Aguirre se la ha considerado la Thatcher hispana, aunque curiosamente es la única política española que publicó una tribuna contra doña Margaret Thatcher cuando aún estaba viva para replicar sus ataques de esta contra la Unión Europea. En política empezó como concejala del Ayuntamiento de Madrid en 1983 dentro de la llamada Coalición Popular, que formaba Alianza Popular, que en ese momento encabezaba el señor Jorge Bestringe, el Partido Demócrata Popular, Democristiano, que encabezaba el señor José María Álvarez del Manzano, y la Unión Liberal, que encabezaba ella, que era como la ficha de Pedro Esbars en el Ayuntamiento de Madrid. En el fondo, la Unión Liberal era básicamente un grupo de liberales que no tenían electorado y que se arrimaban al señor Fraga para poder sacar actas. Todos acabaron unidos en el Partido Popular y ella siguió siendo concejal del Ayuntamiento de Madrid por la marca PP en el equipo del señor Álvarez del Manzano. Y ya entonces era conocido por tener un rígido anticomunismo. Cuando el señor Aznar llega a la presidencia del gobierno en 1996, ella es nombrada ministra de Educación y Cultura. Juro cumplir fielmente las obligaciones del cargo de ministra. En definitiva, ni cultura puede concebirse sin una buena política educativa, ni la educación es separable de su esencia transmisora del legado cultural. No obstante, quiero hacer el máximo hincapié en que la fusión no va a suponer en absoluto ninguna desnaturalización de las tareas y los cometidos de cada unidad administrativa, ni muchísimo menos la postergación o la relegación de ninguna de las vertientes del nuevo ministerio que hoy... Como en esa etapa son los pactos del Majestic, Partido Popular, Convergencia y Unión, es durante la etapa de la señora Aguirre cuando se ceden gran parte de las competencias de educación a las comunidades autónomas. ¿Le van a negar al gobierno su capacidad de aplicar la ley de forma mesurada y dialogada? Permitiendo que en Cataluña o que en el País Vasco la educación de la historia la hagan los gobiernos autonómicos. Se ha generalizado una política educativa o una concepción cultural que quiere poner el acento en los particularismos, en los localismos, y eso es lo que yo creo que es rechazable. Hay que tener una visión global, hay que tener una visión amplia y, por supuesto, lo que al gobierno le compete es que todos los alumnos españoles, cualquiera que sea el lugar del territorio donde estudien, tengan unas enseñanzas mínimas comunes. En esa etapa, la ministra doña Esperanza Aguirre no es vista como una política que se meta en grandes peleas con la oposición, ni aguerrida ni guerrera, sino como una ministra desenfadada que es munición para programas de humor como Caiga quien caiga en Telecinco o Las noticias del Guiñol en Canal Plus. Amigas, bienvenidas al momento que estabais esperando, el rincón de Espe. ¿Por qué las chicas siempre tienen los pies fríos cuando se meten en la cama? Eso es cierto. No me digas que tú también lo sabes. Puedo asegurar. Ministra, su programa es una maravilla, pero no tuve oportunidad de verlo. ¿Qué le sugiere a usted la obra de Chillida? La verdad que me gusta muchísimo. A saber luego lo que vais a poner cuando pongáis esto por la tele. Y cuéntenos, ¿va a visitar la casa de Gran Hermano? Pues claro, y voy a investigar como Sherlock Holmes, investigar a los concursantes, y a Mercedes Milá, y a las gallinas. Cómo me gusta lo de las gallinas. Usted no sabe una cosita, presidente. Sí, ministra, diga. Tú tampoco sabes una cosita, Hilario. Oiga, ¿vamos a tomarnos esto en serio? Sabe una cosita. Oiga. Que la digo. Empieza por la letrita P. Cuando sea mayor seré presidenta del gobierno. ¡Qué barbaridad! Ya lo ve, presidente. Mire que cuando sea presidenta haré los planes que yo quiera. Y más le valdría aceptar los que hago ahora. Ya está bien, ahora me pongo dura. Me he comprado unas para... ¿Es un regalo para nosotros? No, es que no tengo otras. Ayudamos a la ministra. Voy a caer. Hola, ¿qué tal? Vais a conseguir que Estamos al lado de Esperanza Aguirre. caiga. Por fin en nuestro programa. Yo bien. Eres la persona que más sale en nuestro programa. Bueno, pero... Tenemos aquí al perro de la ministra, Bombardero. A ver, Bombardero, di algo a caiga quien caiga. ¿Por qué me gusta la ministra mis gafas? Pero hay que ver cómo le gusta ponerse las gafas a la ministra. Caiga quien caiga. Usted no cabe duda que tiene asesor de imagen. Tengo un asesor de imagen que es una señora, sí. Que nos encontramos tanto porque lleva usted 3 carteras y comprenda que es normal. Yo llevo nada más que un bolso ahora mismo. Yo ya conocí a tus suegros. Sí. ¿A qué solo cortas? ¿A qué no lo sacas? No, sí. Bueno, a ver cuándo conozco yo a tus padres. Mucho gusto. Yo contribuyo al Teatrillo Nacional, el programa Caiga quien caiga, y ustedes me cortan, pero que me deis un puesto en Caiga quien caiga. Yo creo que me lo he ganado. ¿Vais a estar 2 meses sin programa? 2 meses sin Espe. Hoy... Despídete de nuestros telespectadores. Adiós.
En 1999, el señor Aznar la promociona a presidenta del Senado, siendo la primera mujer que preside la Cámara Alta. ¡Yo no quiero ir al Senado! Pero campeona, sí es un cargo muy importante. Está lleno de viejos y no sirve para nada. Niña, por favor. Yo quiero ser ministra y que me inviten a actos y decir cosas. En 2003 se sabía que el alcalde Álvarez del Manzano se jubilaba y aparecía como una posible candidata del PP a la alcaldía de Madrid. Pero el PSOE pone a doña Trinidad Jiménez, que parece que era más potente que ella, y el señor Aznar, en una curiosa jugada, cambia al señor Gallardón de la presidencia de la comunidad a la alcaldía de Madrid porque se entendía que el señor Gallardón tenía más fuerza que doña Trinidad Jiménez y en cambio manda a la señora Aguirre como candidata a la presidencia de la Comunidad de Madrid. Pido el voto porque creo que contamos con un equipo de personas con experiencia y con ilusión, capaces de gestionar con honradez y eficacia el dinero de todos los madrileños, como lo ha hecho Alberto Ruiz Gallardón y su equipo en los últimos 8 años. Vamos a pedir el voto, sobre todo, porque vamos a pedir a los madrileños que piensen en su futuro. Y si la palabra futuro tiene un sinónimo perfecto, ese sinónimo es empleo. La Ciudad de Madrid, el Ayuntamiento de Madrid, los ayuntamientos de esta comunidad autónoma necesitan tu proyecto, necesitan tu gestión, necesitan tu solvencia. No se desarrollarán igual los proyectos políticos si estás tú presidiendo la Comunidad de Madrid que si esa confusa y oscura coalición anunciada pero no revelada entre el Partido Socialista e Izquierda Unida asumiese esa responsabilidad. En la Comunidad de Madrid, para ganar, tenía que tener mayoría absoluta porque solo había 3 partidos y PSOE e Izquierda Unida se iban a unir si no tenía mayoría absoluta. Doña Esperanza Aguirre fue la candidata y, por desgracia para ella, se queda a un escaño de la mayoría absoluta, con lo cual se asume que va a haber un gobierno de coalición PSOE e Izquierda Unida con el señor don Rafael Simancas como presidente. De forma inequívoca, el Partido Popular ha vuelto a ganar las elecciones por 4ª vez. Los madrileños nos han renovado su confianza y su apoyo. Y yo quiero, en estas palabras, agradecérselo a todos de corazón. Tendremos un gobierno en la Comunidad de Madrid sensible a los problemas de los ciudadanos y las ciudadanas. Un gobierno próximo, dialogante y que abra las puertas a la participación de todos y de todas. Pero la ruptura del señor Simancas con uno de sus propios diputados, el señor don Eduardo Tamayo, que será expulsado antes de la investidura, provocará el escándalo político conocido como el Tamayazo y forzará una repetición electoral. La derecha en este país, a la hora de afrontar unas elecciones, siempre tiene 2 planes. Plan A, ganar las elecciones. Plan B, si no las ganamos, las compramos. Y ya está bien, no lo vamos a permitir. ¿Quién ha comprado a quién? 2 diputados que se van de un grupo. Que se van de un grupo. No, que los echan de un grupo. ¿Tránsfugas de qué? ¿De qué? De la miseria existente en un grupo parlamentario capitaneado por quien no tiene dignidad, ni personalidad, ni cumple los acuerdos políticos. ¿Eso es la compra de qué? Con nosotros no hay sobresaltos. Hace muchos años trabajamos en equipo. Esperanza Aguirre es la mejor candidata y la mejor garantía para que Madrid tenga un buen gobierno. Madrid necesita un equipo de confianza que gobierne su futuro. Hoy, Esperanza, todos nos sentimos parte de tu equipo. Todos los madrileños necesitamos esperanza en la comunidad para seguir avanzando en nuestro gran proyecto de Madrid. El 26 de octubre está en tus manos decidir el futuro de nuestra comunidad. Una parte de los votantes del PSOE se queda en casa decepcionado con el Tamayazo, mientras que el PP sube un pelín, lo suficiente para ganar 2 escaños y alcanzar la mayoría absoluta. El Partido Popular ha vuelto a ganar las elecciones en Madrid. Y hemos ganado con más apoyos y con más escaños. Gracias a todos.
a los que nos han votado y a los que no lo han hecho. Gracias a todos. Gracias de verdad. Podéis tener la seguridad de que el Partido Popular, que es un partido centrado, moderado, dialogante, va a gobernar para todos los madrileños. El Partido Socialista hizo una campaña centrada en presentar al Partido Popular de la señora doña Esperanza Aguirre como un grupo mafioso, lo llamaban la trama inmobiliaria, pero no consiguieron convencer lo suficiente al electorado. Se trata de saber qué es lo que hicieron mal. Tal vez se sobreactuó cuando se acusó al Partido Popular de algo que tal vez no haya gestionado bien, pero que los ciudadanos no perciben que fuera algo que el Partido Popular ha organizado. Yo creo que la mayoría de los ciudadanos tienen muy claro qué es lo que ha ocurrido. Durante los siguientes 4 años, el PSOE centrará la oposición en el caso de las sedaciones del Severo Ochoa, presentado como un ataque por parte del gobierno de la señora Aguirre contra la sanidad madrileña, la sanidad pública, pero tampoco será suficiente para convencer al electorado, y en las elecciones autonómicas del año 2007 el Partido Popular obtendrá otra rotunda mayoría absoluta. Los madrileños nos han renovado su confianza. Y quiero dar las gracias, en primer lugar, a todos los que han votado al Partido Popular. Gracias de verdad. Para nosotros, esta victoria para todos nosotros es un aliciente para seguir trabajando por Madrid y por los madrileños, para que sigamos progresando, para que sigamos avanzando y para que sigamos creando en esta comunidad más empleo, más prosperidad y más bienestar para todos. Lo que supondrá el final político del señor don Rafael Simancas. Pero el mayor foco de tensión que tenía doña Esperanza Aguirre no era tanto externo, sino interno. Ella había sido designada candidata del PP de Madrid sin ser ella la líder del PP de Madrid, porque el presidente del PP de Madrid era el señor don Pío García Escudero. Cuando ya se hizo fuerte como presidenta de la Comunidad de Madrid, entendió que a ella le correspondía poder asumir el control del PP madrileño, asumiendo personalmente la presidencia y designando ella al secretario general. Eso significó un enfrentamiento con el sector que representaba el señor Alberto Ruiz Gallardón y don Manuel Cobo, su ficha, que llegó a presentarse como rival a la señora Aguirre en un congreso en el que al final su candidatura fue retirada gracias a las presiones del sector aguirrista. No oculto que las personas que hoy estamos con Alberto Ruiz Gallardón creemos que tenemos dentro de este partido, por los muchos años en los que estamos, pues una representatividad suficiente para decirle: Esperanza, en política no se puede ocupar todo el espacio. Yo no voy a aceptar la imposición de una persona como secretario general, porque si no lo acepto, a la mañana siguiente se presenta una candidatura. Pues a mí me parece muy bien que cada uno haga lo que tenga por conveniente. Mi obligación es negociar los miembros de mi candidatura. Si nosotros hubiésemos encontrado ese mismo espíritu centrista y profundamente liberal de Manuel Cobo en la candidatura, en las formas, en las propuestas que nos hubiese hecho Esperanza, pues probablemente, evidentemente, a lo mejor hoy estaríamos hablando de una candidatura de integración donde los dos estuviesen juntos. Eso no se pudo producir. Se produjo esa noche en Génova tal manifestación de rencor en muchas personas, de odio, de encanallamiento de la política. Son determinadas personas que siguen políticas talibanes, siguen instrucciones talibanes. Finalmente ahí venció la señora Aguirre y colocó como secretario general del PP de Madrid al señor don Francisco Granados y como vicepresidente de su gobierno al señor don Ignacio González. Paco Granados es una persona que reúne la experiencia, el trabajo, el conocimiento político, la cercanía. El hecho de que doña Esperanza Aguirre ganara en Madrid con mayoría absoluta, mientras que el señor Rajoy, el líder nacional del partido, perdía en el ámbito nacional, provocaba
que hubiera tensiones entre Gobierno de Madrid, Dirección Nacional del Partido Popular, que empezaba a ver el señor Rajoy a la señora Aguirre como una posible rival, alguien que buscaba disputarle el liderazgo de toda la derecha. Y yo no me resigno a que me etiqueten de conservadora, cuando ser liberal es justo lo contrario de ser conservador. Pues a fecha de hoy no entra en mis planes. ¿Y a fecha de dentro? Ahora, si cambio de planes, el primero en saberlo será el presidente de mi partido, como se lo he dicho en privado y se lo reitero ahora en público. Algo que se agudizó especialmente en el Congreso Nacional del PP del año 2008, donde parecía que doña Esperanza Aguirre amagaba con disputar la presidencia del PP al señor Rajoy. Lo que pasa es que la señora Aguirre no quería competir con el señor Rajoy, quería que el señor Rajoy renunciara a seguir siendo presidente del PP de Madrid para que ella apareciera como candidata por aclamación, nueva líder del PP. El señor Rajoy no renunció y la señora Aguirre tuvo que quedarse en casa. Que significan que algo se está haciendo no mal, sino muy mal en la dirección nacional del Partido Popular. Quiero estar donde estamos, en el Partido Popular Europeo. Si alguien se quiere ir al Partido Liberal o al Partido Conservador, que se vaya. Creo en Madrid, pero creo que no se puede confundir 25 personas de Madrid con España, porque España es algo mucho más grande y mucho más importante. Yo no puedo creer que el presidente de mi partido quiera echarme a mí del Partido Popular. Como no lo puedo creer, pues no. La respuesta a la primera pregunta es no. Ahora, es verdad que todos los medios de comunicación han interpretado lo contrario. Por lo tanto, quizá sería muy bueno que el presidente de mi partido lo aclarara. Eso sí, varios miembros de su propio equipo, como el señor don Manuel Lamela o el señor Prada, en esa contienda se posicionaron a favor del señor Rajoy y la señora Aguirre respondió echándolos de su gobierno. En la remodelación del gobierno regional son 5 los consejeros que abandonan sus carteras. Alfredo Prada y Manuel Lamela dejan sus cargos de consejeros de Justicia y Transporte, respectivamente. Las razones que me han llevado a tomar esta decisión son de distinta índole. La principal es el deseo y la necesidad de afrontar de forma eficaz la difícil crisis económica que España y Madrid están atravesando. En 2011 volvió a haber elecciones autonómicas en la Comunidad de Madrid y doña Esperanza Aguirre volvió a apuntarse otro triunfo arrollador por mayoría absoluta, sacándole casi el doble a su rival inmediato, el candidato del PSOE, don Tomás Gómez. Que vamos a gobernar para todos y especialmente para los que lo están pasando peor. Sabemos que hay una crisis enorme, que hay mucha gente que lo está pasando mal, pero sabemos también que el Partido Popular tiene las soluciones para salir de esa crisis. Aunque no pudo celebrar mucho su triunfo porque tuvo que destituir al que era su mano derecha en el Partido Popular de Madrid, don Francisco Granados, al enterarse de que estaba filtrando noticias contra sus rivales internos, básicamente contra don Ignacio González, a quien buscaba heredar. Madrileño. Esperanza Aguirre ha destituido a Francisco Granados como secretario general del partido. Aguirre ha dicho que estamos en una nueva etapa y que había que dar un impulso al partido, pero fuentes del PP dicen que el cese se produce por pérdida de confianza. Esta tarde los veíamos sentados juntos. Granados fue vicepresidente del gobierno y consejero de Presidencia, Justicia e Interior, pero tras las elecciones de mayo salió del gobierno regional. Lo va a sustituir en la Secretaría General Ignacio González, número 2 del gobierno madrileño. Media hora antes del comité ejecutivo, media hora antes, pues la presidenta me comunicó que iba a prescindir de mis servicios después de... ¿Media hora antes? O sea, sí, media hora antes, después de 7 años de trabajo. No había ninguna necesidad porque eran 3-4 meses para el Congreso Regional y tampoco había por qué pasar. Todos, supongo que ella, desde luego yo, por ese bochorno, y no lo reconozco. No me reconozco en el partido aquel al que yo me afilié. Yo me afilié mucho antes que Esperanza Aguirre. Yo conocía a Esperanza Aguirre, no la conocía entonces, pero
Esto es un relevo normal en la Secretaría General del partido. Los estatutos prevén que el presidente debe proponer al Comité Ejecutivo el relevo, el nombramiento del nuevo secretario general, y así ha sucedido. El señor Granados ha desarrollado admirablemente bien el papel de secretario general durante los últimos 7 años, pero hay que renovar y hay que dar un nuevo impulso, que se hace precisamente, lo hace el Comité Ejecutivo a propuesta mía. Salgo de la Secretaría General con la cabeza muy alta. Creo que sinceramente he quedado lo mejor de mí mismo durante estos años, que se han obtenido los mejores resultados del partido en la Comunidad de Madrid, y en consecuencia pues muy satisfecho del trabajo que he hecho y también del cese. Como he dicho en el Comité Ejecutivo, agradecer a la presidenta muy sinceramente todos los nombramientos que he tenido durante estos años como consecuencia de su decisión, tanto en el gobierno como en el partido como secretario general. Estoy eternamente agradecido y lo estaré siempre. La presidenta a mí no me ha manifestado eso, ni lo ha manifestado en el comité. Ha dicho que se abre una nueva etapa. A la vez que doña Esperanza Aguirre tenía su rivalidad con el señor Rajoy para asumir el mando del PP Nacional, los dos subalternos de la señora Aguirre tenían su rival interna por ver cuál de ellos heredaba la lideresa. Yo cesé al señor Granados porque perdí la confianza en él, porque no hacía más que filtraciones y, en fin, y reuniones con periodistas para ponerse bien él mismo y poner verdes a los demás. Unos meses después, don Mariano Rajoy logra mayoría absoluta a nivel nacional, igualándose con la señora Aguirre, equilibrando la situación. Pero antes de eso había aparecido algo que había estallado tanto al señor Rajoy como a la señora Aguirre, que era el caso Gürtel, una trama de corrupción en la cual una empresa de celebración de eventos pagaba comisiones a dirigentes del Partido Popular a cambio de que le encargaran sus servicios. La señora Aguirre siempre consideró que el caso Gürtel no iba con ella, argumentando que los miembros del PP de Madrid, los alcaldes del PP de Madrid que parecían estar implicados en la trama, no los había nombrado ella, sino el equipo anterior del señor don Pío García Escudero. Era una forma de interpretar que ella, aunque era presidenta del PP de Madrid, no era responsable de lo que hubieran hecho otros miembros del PP de Madrid si ella específicamente no los había puesto en ese puesto. En el caso Gürtel, ahora que ya está el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que hay varios imputados dentro de su gobierno. No, en mi gobierno no hay ningún imputado. No, o sea, vamos a empezar a hablar con claridad. Hay 3 alcaldes que yo no he puesto, estaban ahí cuando yo llegué, imputados. Y otros 2 diputados que tampoco puse yo, estaban ahí cuando yo llegué. Buscando, por tanto, que el caso Gürtel hiciera daño al señor Rajoy para así poder reemplazarle. Tenía un problema, que a uno de los implicados en el caso Gürtel, un consejero, sí lo había nombrado ella, el señor López Viejo. El consejero, creo que por responsabilidad que yo le agradezco, ha entendido que no quiere que se mezcle la trama que investiga el juez Garzón con las traseras o las sillas o las luces o las azafatas de los actos de la Comunidad de Madrid. Para no prestar oídos o para no prestarse a la campaña de desprestigio que algunos quieren llevar a cabo contra el Partido Popular, en razón de una trama que yo no sé si existe o no existe, pero el juez la está investigando. Bien, me dicen que algunas informaciones están saliendo diciendo que el consejero de Deportes está implicado en la trama. No está implicado en la trama. Justamente ha dimitido para que no se confunda la trama con la iluminación y el sonido de los actos de la Comunidad de Madrid. Sin embargo, conforme han ido avanzando los años, la señora Aguirre ha ido cambiando su versión y ha pasado de decir que había aceptado su dimisión deseándole lo mejor a asegurar que lo había destituido tras una fuerte discusión no exenta de amenazas. Interview, le llamé a mi despacho y le dije, ¿pero esto qué es? ¿Cómo es esto? Y me dijo, no te preocupes, presidenta, nosotros no contratamos para nada con esta empresa. Y lo que no me dijo, y por eso le cesé inmediatamente, es que el señor Correa, como esa empresa ya había devenido por entonces sospechosa, había cambiado el nombre y con los mismos accionistas había contratado con otra. Si alguien tiene alguna prueba, mire, yo cesé a un consejero que estaba implicado en Gürtel, todavía no imputado. El señor López Viejo. Al señor López Viejo me dijo, pues yo tengo mucha información de la financiación del partido. Y le dije, pues ya estás tardando. Y no ha sacado nada. A donde sea, a los periodistas o a los tribunales. Y ahí lo que hizo la señora Aguirre fue destituirlo inmediatamente y condenarlo públicamente para marcar una diferencia
En plan, yo no soy como el señor Rajoy, que tiene a gente implicada y los mantiene, ya sea el señor de Valencia, San Francisco Camps, o la señora ministra, doña Ana Mato. Yo no, yo soy rápida y yo actúo con contundencia contra la corrupción. Otro problema es que en ese momento estalla una gran crisis económica, que obliga a tomar medidas de austeridad, incluyendo la subida de impuestos, cuando la Biblia del esperanzaguirrismo era "nosotros bajamos impuestos". Ante esta situación, doña Esperanza Aguirre tomó la curiosa situación de dimitir como presidenta de la Comunidad de Madrid para no tener que hacerse responsable de las medidas de austeridad que iba a imponer el gobierno Rajoy. Pero no dimitió como presidenta del PP de Madrid, lo cual daba la idea de que su idea era irse, esperar a que todo se hundiera y volver aclamada como una líder del PP nacional o al menos del PP de Madrid. Mi decisión de dimitir de mis cargos de diputada a la Asamblea y de presidenta de la Comunidad de Madrid. Sin embargo, estando en esa fase de stand-by, estalla el caso Púnica, y esta vez el detenido es don Francisco Granados, el que era secretario general del PP de Madrid, y aunque doña Esperanza Aguirre se había peleado con él, ya no podía usar el argumento de yo no lo conocí, estaba ahí cuando yo llegué, porque era ella quien lo había traído a la Secretaría General del PP de Madrid. Y este que ven es el momento en el que la Guardia Civil se llevaba de su domicilio a Francisco Granados, el exalcalde de Valdemoro. Es uno de los 51 detenidos en esta macrooperación policial contra la corrupción. Francisco Granados lo ha sido casi todo en el Partido Popular de Madrid. Fui abochornada, o sea, en fin, cada uno es como es y reacciona como lo hace. Yo verdaderamente no quiero eludir mi responsabilidad porque la tengo. Quiero pedir perdón a los madrileños por ese error. De la misma forma que quiero pedir perdón a los militantes. Les quiero pedir perdón por haberles propuesto para secretario general a este señor. El sentimiento de profunda vergüenza que tengo a la hora de presentarme ante los ciudadanos. Y efectivamente en 2015 se postula como candidata del PP a la alcaldía de Madrid, considerando que ella podía fomentar una ola de ilusión del Partido Popular, desvinculándose de las cosas negativas que había hecho el gobierno Rajoy, como la subida de impuestos. Quizá podía hacerlo, pero lo que no podía era desvincularse de la corrupción, habida cuenta de que ella era la que había nombrado al señor Granados secretario general del Partido Popular. No fue fácil para el señor Rajoy aceptarla como candidata a la alcaldía de Madrid. Llegó a proponerse que si ella era candidata tenía que renunciar antes a la presidencia del PP de Madrid. La señora Aguirre se negó y lanzó un ardego informando en radio de lo que le habían exigido. Y hoy tenía mucho interés en aclarar algunas informaciones que algunos medios de comunicación dan en su portada, diciendo que yo acepto la candidatura, o mejor dicho, que yo he cambiado cromos, que les he aceptado la candidatura, o mejor dicho, que ellos han aceptado mi candidatura para quitarme, poner una gestora en el Partido Popular de Madrid. Génova quiere nombrar una gestora que controle las listas y dirija la campaña autonómica. En su programa, si ponen una gestora, yo no soy candidata, ¿no? Yo no soy un monigote. Que efectivamente me dijeron que tenía que dejar la presidencia. Y como dije que no, pues tuvieron al pobre comité electoral de receso durante casi 4 horas. Yo recibí la llamada de Rajoy a las 7 y pico de la tarde. Bien pegadito. Después de la discusión con María Dolores de Cospedal, en la que ella lo que decía es que yo tenía que dejar la presidencia del partido. Como yo le dije que no, pero vamos, lo que no es posible es que pretendan que yo sea un candidato al que ellos le hagan el programa. Sería Manolo Cobo el encargado de hacer el programa, o Javier Arenas, que el de hacer la lista. Pues mire, no. Y finalmente el gobierno Rajoy tuvo que ceder, la dirección del Partido Popular, y aceptar que fuera candidata y de momento siguiera siendo presidenta del PP de Madrid. ¿Qué es lo que usted piensa hacer? Los ciudadanos quieren saber, aparte de ser buena, muy buena, buenísima, pues bueno, yo me gustaría saber, porque todos somos buenos, ¿por qué dice usted que los etarras han sufrido mucho? Ya de que, bueno, pues usted liberó a una señora del Grapo condenada a 46 años, que inmediatamente volvió a ser detenida por actividad terrorista. Desgraciadamente, tú sabes que cuando alguien dirige un equipo es responsable de lo que hace su equipo. Y tú lo sabes porque eres una mujer inteligente y lo sabes. Otra cosa es que no lo quieras asumir. Eso a mí me da pena a tu edad, que no lo asumas.
Pero la esperada movilización de voto que la señora Aguirre aseguraba que su imagen iba a provocar no fue tal, o por lo menos no fue lo suficiente, porque es cierto que fue la candidata más votada, pero se quedó lejos de la mayoría absoluta necesaria para gobernar en Madrid. Lo que yo puedo decir a los ciudadanos madrileños, tanto si soy su alcaldesa como si hay un pacto que me envía al Partido Popular a la oposición, es que yo seguiré representándoles. Y algo muy humillante para ella. La candidata a la Comunidad de Madrid, doña Cristina Cifuentes, tuvo más votos que doña Esperanza Aguirre en la Alcaldía de Madrid en la Ciudad de Madrid, demostrando que tenía menos fuerza la señora Aguirre que el que ella pensaba. Siempre los resultados habían sido mejor para el Partido Popular en el Ayuntamiento de Madrid que en la Comunidad de Madrid. Y entonces sí, yo esperaba que Esperanza Aguirre pues hubiera sacado un resultado un poco mejor en la Comunidad de Madrid, la verdad. La señora Aguirre llegó a ofrecer al PSOE de don Antonio Miguel Carmona un pacto PP-PSOE para que él, el señor Carmona, fuera alcalde de Madrid, pero la dirección nacional del PSOE, de don Pedro Sánchez, impidió que el señor Carmona negociara esa opción. Poco después, conforme avanzaban las investigaciones de que había una caja B en las cuentas del Partido Popular Nacional y el Partido Popular de Madrid, doña Esperanza Aguirre reaccionó que ante ese descubrimiento ella dimitía como presidenta del PP de Madrid. La gravedad de esas informaciones, aunque no estén demostradas, me lleva a presentar mi dimisión como presidenta del Partido Popular de Madrid. Por eso me echo la culpa invigilando, porque aquí las cuestiones económicas hay un tesorero, hay un gerente, hay un contable y hay un secretario general, que son los que tenían mano en estas cuestiones económicas. Era un golpe contra el señor Rajoy, porque aunque el señor Rajoy quería librarse de la señora Aguirre, era un hecho de que si yo usaba el argumento de dimito porque no me di cuenta que había una caja B en el PP de Madrid, tenía que emitir el señor Rajoy, que era el máximo responsable de no haber vigilado que no hubiera una caja B a nivel nacional. Yo no, está en estos momentos en una situación pues muy importante para todos, nada menos que en la formación del Gobierno de España, y yo creo que él, mejor que nadie, sabe lo que tiene que hacer. Pero el señor Rajoy no dimitió. Doña Esperanza Aguirre seguía siendo concejala del PP en el Ayuntamiento de Madrid. Pero en ese momento estalló el caso Lezo. Don Ignacio González fue detenido e investigado por un presunto caso de corrupción. El expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, permanece detenido por la Guardia Civil por la presunta corrupción detectada en el canal de Isabel II. Hay otros 11 detenidos. El juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, investiga el presunto desvío de dinero público de esta empresa en beneficio propio. El Partido Popular ha suspendido de militancia a González. Y de nuevo la señora Aguirre ya no podía decir yo no le nombré, estaba ahí cuando yo llegué, porque sí lo había nombrado ella. Jamás nadie me ha podido acusar de haber hecho alguna cuestión incorrecta. Y por tanto, para mí sería lo de Ignacio González muy lamentable. Ese mismo día, el que fue detenido don Ignacio González, la señora Aguirre sabía que su carrera política había acabado definitivamente. Ya no había salvación posible. Y por tanto, renunció a su acta de concejal. Ignacio González ha sido una persona de mi máxima confianza. Me siento engañada y traicionada. Yo no vigilé todo lo que debía. Tengo como norma de conducta no eludir nunca mis responsabilidades y por eso presento mi dimisión. De aquella imagen de la señora Aguirre que lo controlaba todo y dominaba a todos sus subordinados como hacía la señora Thatcher, pasó a ser la imagen de una señora Aguirre que no vigilaba nada de lo que hacían sus subalternos y no se enteraba nada de lo que hacían, porque en el fondo era básicamente alguien que hablaba a los medios de comunicación sin ver nada de lo que pasaba dentro de su casa. Aún así, ha presumido mucho de que al menos ella directamente no robó nada y ha vivido básicamente de tertuliana como uno de los apoyos más activos de la actual presidenta de la Comunidad de Madrid, doña Isabel Díaz Ayuso. Me hablan de Esperanza Aguirre también porque todavía no han soportado aceptar que fue una persona que a ustedes les hundía en las urnas una y otra vez y que precisamente con bajadas de impuestos, solo en su legislatura se construyeron 90 centros de salud, en esta 55, 2 legislaturas más tarde de Esperanza Aguirre, porque antes se contaba la historia antes o después de Cristo, ahora va a ser antes o después de Esperanza Aguirre.